antes de la caída, antes de los infectados, antes de que la humanidad se quebrara. Hubo una noche, una sola noche que cambió todo para siempre. En el corazón de Texas, un padre, su hija y su hermano lucharon por sobrevivir, mientras el mundo, tal como lo conocían, ardía a su alrededor. Hoy viajaremos de regreso al 26 de septiembre del 2013, para vivir, a través de los ojos de Joel, Sarah y Tommy, el inicio del fin. Un relato de zombies, amor, pérdida y supervivencia. Esta es la historia del primer día del brote zombie en The Last of Us. Los Cordyceps. El Cordyceps existe en la vida real e inspiró a los creadores de The Last of Us. Todo empezó en un lugar que parecía insignificante, plataformas de cultivo de grano. En la serie de The Last of Us nos dicen que el brote comenzó en Indonesia, y en el juego que el brote se originó en Sudamérica. Tomaremos el brote inicial de la serie ya que está mejor desarrollado, es más realista y sobre todo, más terrorífico. La región bañada por un calor anómalo y una humedad asfixiante producto del cambio climático se ha convertido en un caldo de cultivo perfecto para nuevos tipos de hongos. Los cultivos de trigo y maíz, fuentes primarias de alimento mundial, empezaron a ser infectados silenciosamente por variantes de hongo, que, entre ellos, portaban una nueva cepa mutada del Cordyceps. Pero nadie prestó atención. El primer caso registrado, o al menos el primero en retrospectiva, fue en Yarka, Indonesia. Una mujer que trabajaba en una planta de procesamiento de harina mostró comportamientos erráticos, desorientación, agresión, una mirada perdida que parecía más allá del entendimiento humano. Esta mujer fue mordida en su pierna por otro de los trabajadores de la planta que procesaba estos cultivos. La mujer fue llevada a un hospital local. Murió horas después. Cuando los médicos realizaron la autopsia, descubrieron algo inédito. Raíces fúngicas creciendo en su cerebro, perforando tejido vital como si fueran diminutas lanzas de cristal. Antes de que se pudiera aislar el patógeno, era demasiado tarde. El comercio global hizo el resto. Sacos de harina contaminada fueron enviados a mercados de todo el mundo, a fábricas de pan en Bombay, a supermercados en Estambul, a panaderías en París, Londres, Nueva York y demás ciudades. La gente ingería estos productos sin saberlo. El hongo, reforzado por su nueva capacidad de resistir el calor humano, viajaba ahora en el torrente sanguíneo, encontrando su camino hacia el cerebro. El primer síntoma era pequeño. Un leve temblor en la mano, luego venía la confusión, el habla arrastrada, la torpeza motora. En cuestión de horas, el huésped era totalmente irreconocible. Su mente suplantada, sus instintos reescritos para servir a un propósito biológico, propagar el hongo. Y como los primeros síntomas eran indistinguibles de un simple ataque de estrés o fatiga, las personas seguían yendo al trabajo, al metro, al mercado. La infección se esparcía más rápido antes de que cualquier gobierno pudiera reaccionar. La científica que descubrió esta nueva mutación del hongo Cordyceps en Indonesia trató de convencer al gobierno de que la única opción era de que bombardearan todo el país. Pero esto solamente sería una solución a medias, ya que los sacos de harina estaban siendo distribuidos por todo el mundo. El 26 de septiembre del año 2013 empezó como un día cualquiera en Austin, Texas. Sarah Miller, una chica de 12 años, se despertó temprano. Sabía que era un día especial, el cumpleaños de su padre. Antes de ir a la escuela, se escabulló para arreglarle el viejo reloj de pulsera que tanto apreciaba, queriendo darle una gran sorpresa. Joel, como siempre, estaba ocupado trabajando en la construcción, pero mientras Sarah estaba en clase, algo extraño empezó a pasar. Ambulancias, noticias confusas, helicópteros sobrevolando la ciudad, los maestros nerviosos y a mandar a los niños a su casa antes de tiempo. Sarah pasó sola la mayor parte del día, esperando a su padre. Vio reportes breves en la televisión sobre disturbios aislados en otros estados: Atlanta, Nueva York, Boston. Parecía tan lejos que no los pensó demasiado. Por la noche, Joel llegó tarde y exhausto. Apenas comieron algo rápido. Sarah, aún despierta, se quedó dormida en el sofá. Un estruendo la despertó. Luces rojas parpadeaban afuera, sirenas aullaban en la distancia. Confundida, Sarah buscó a su padre. Justo cuando Joel irrumpió por la puerta, cubierto de sudor, asustado, tenía un arma en la mano. La vecina, la señora Adler,
una anciana que siempre les llevaba galletas, había irrumpido fuera de su casa. Su cuerpo, retorcido por el hongo, se movía con una violencia imposible. Sin pensarlo, Joel y su hermano acabaron con ella. Sarah estaba paralizada, no entendía nada. Solo el instinto de su padre la empujaba a moverse. En plena noche, Joel y Sarah subieron a la camioneta del tío Tommy. Joel cargó a Sarah en brazos y la metió en el asiento trasero. La idea era clara: salir de la ciudad cuanto antes. Mientras manejaban por las calles, el infierno se desplegaba ante sus ojos. Casas en llamas, gente corriendo, trompezando, suplicando ayuda. Ambulancias y policías bloqueando carreteras. Aviones estrellándose en el horizonte. Joel, frío y calculador, sabía que parar a ayudar a las demás personas sería un error. Tommy conducía rápido, esquivando barricadas improvisadas, mientras Sarah miraba horrorizada desde el asiento trasero. Llegaron a las afueras, buscando un camino libre, pero en cada giro había más caos. Finalmente, una colisión, un accidente, los obligó a salir del vehículo y correr a pie. Con Sarah herida en la pierna por el accidente, Joel la llevó en brazos a través del bosque buscando un lugar seguro. Tommy los cubría desde atrás. Casi logran escapar, pero un soldado los interceptó en el límite de la zona de cuarentena. Recibió órdenes por radio: no dejar pasar a nadie, incluso si era un padre con una niña. Joel, desconfiado y asustado, suplicaba. El soldado dudó, pero luego abrió fuego. Tommy logró dispararle primero, salvando a Joel, pero fue demasiado tarde. Sarah estaba mortalmente herida. Joel la sostuvo en sus brazos mientras ella se desangraba. Lloraba, suplicaba, le prometía a su hija que todo estaría bien. Sarah, con sus últimos suspiros, solo pudo balbucear el nombre de su padre, y luego, silencio. Joel quedó arrodillado en el barro, bajo la noche, roto, mientras Tommy, también devastado, en esa noche terminó el mundo, no solo para la humanidad, sino para Joel. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. 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 No, por favor. Oh, Dios. Por favor. Por favor. Por favor, no lo hagas. No, Dios. ¿Qué pasaría si un virus transforma a los habitantes de una ciudad de bajos recursos en criaturas hambrientas de carne? Esto es exactamente lo que le sucedió a la ciudad de Harran, el epicentro de una de las pandemias zombies más aterradoras del mundo de los videojuegos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia del virus Harran y cómo llevó a la caída de toda una ciudad, y posteriormente a la caída de la humanidad por completo. Prepárate, porque esto es el virus Harran de la franquicia Dying Light. Al principio parece el típico brote de zombies, la gente se infecta, se transforma y el mundo se desmorona. Pero cuando prestas atención, hay mucho más. Este virus no es solo una mutación aleatoria, hay una historia detrás. Experimentos, secretos gubernamentales y un montón de cosas que hacen mucho más aterrador de lo que parece a este virus. Por lo que la verdad es que los infectados no son el único problema. Hay mucho más detrás de escena, y una vez que empiezas a atar cabos, se complica mucho. Vamos a ello. La historia comienza en la ficticia ciudad de Harran, ubicada en Turquía. Durante los Juegos Olímpicos, miles de personas procedentes de todo el mundo llegaron para celebrar el evento deportivo. Pero algo oscuro se gestaba en las sombras. Un extraño virus comenzó a propagarse rápidamente. Nadie sabía que esto sería el comienzo del fin. La rápida propagación fue facilitada por la afluencia masiva de turistas. Las autoridades subestimaron la amenaza, permitiendo que la infección creciera sin control, pues los Juegos Olímpicos eran la prioridad. La ciudad de Harran es una ciudad altamente poblada y de escasos recursos. Basta con ver las pequeñas casas donde más de la mitad de su población habitaba en zonas peligrosas y precarias. En solo horas, los infectados se convertían en zombies.
humanos rabiosos con una sed insaciable de carne. Cuando las autoridades se dieron cuenta de la magnitud del brote, Harran fue puesta en cuarentena. Muros enormes se levantaron, nadie entraba, nadie salía. La ciudad se convirtió en una zona de muerte y desesperación. Mientras algunos luchaban por sobrevivir, otros buscaban aprovechar el virus como un arma biológica. Una agencia internacional de seguridad intervino para controlar la situación. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran cuestionables. La supervivencia dentro de la zona de cuarentena se convirtió en un juego de traiciones y sacrificios. El virus Harran se propaga principalmente a través del intercambio de fluidos corporales. Por eso, la principal causa de infección es a través de mordeduras, arañazos, laceraciones y la exposición a fluidos infectados a través de heridas abiertas o membranas mucosas. Las personas infectadas con el virus Harran experimentan síntomas gripales graves, convulsiones, dolores de cabeza, náuseas, pérdida repentina del conocimiento y debilidad general en todo el cuerpo cuando se encuentra en la primera etapa de infección. En la etapa 2 de la infección, las víctimas de este contagio experimentarán alucinaciones, su piel comenzará a ser pálida y los ojos del portador se enrojecerán antes de convertirse en un zombie. Según se plantea, el virus Harran no reacciona bien a la luz ultravioleta y que, con el uso del medicamento ficticio llamado anticina, la progresión de la infección puede detenerse por completo. Otra observación que vale la pena destacar es que a los infectados no parecen gustarles las grandes masas de agua, odian el agua, ya que las evitan como evitan la luz ultravioleta, lo que sugiere que este virus es similar al virus de la rabia en ese sentido, no del todo. Dentro de la historia del videojuego Dying Light no se establece muy claro cuál es el origen del virus, mas sin embargo hay pistas dentro del juego que van dejando sobrevivientes y personas que habitaron esta ciudad que el virus proviene de las estrellas, de lo más profundo del espacio. A pesar de todo esto, los científicos finalmente crearon una vacuna para este virus, que esencialmente salvó al mundo durante un pequeño tiempo. Sin embargo, la ciudad de Harran seguía en cuarentena. Ya había una cura para el resto del mundo, pero Harran seguía en cuarentena con todos sus habitantes dentro sin ningún tipo de ayuda. Como en cualquier historia, el virus Harran finalmente fue mutado por un grupo de imbéciles que trabajaban para la Organización Mundial de la Salud. Todo porque querían convertir el patógeno en un arma con el fin de lucrarse con intereses militares. Esta nueva cepa, conocida como el virus Harran transmitivo o THV, es notablemente más letal y mucho más infecciosa que el virus Harran original. Sabemos que este nuevo virus tiene un periodo de incubación mucho más corto que el contagio original, a la vez que se propaga mucho más rápido. El virus degrada el ADN humano y da lugar a las siguientes 4 etapas, donde las mutaciones genéticas se vuelven irreversibles, como en el caso del virus original. El virus Harran transmitivo o virus Harran 2 puede suprimir el uso de antígenos, aunque a diferencia del original, se puede tener su progresión simplemente exponiéndose a luz ultravioleta durante periodos prolongados. El virus Harran 2 o el virus Harran transmitivo es el causante de las mutaciones en los zombies. Cabe señalar que ambos métodos de curación son realmente efectivos. Tanto el medicamento como la luz ultravioleta pueden ser efectivos si se aplican antes de la etapa 4 de la infección. Si no se trata antes que la persona infectada pase a la etapa 4 de cualquier variante, ya no habrá tratamiento que la libre de convertirse en zombie. El mundo ha caído en el caos. La humanidad está al borde de la extinción.
un parásito mortal ha transformado a la mayoría de la población en horrendas criaturas sedientas de sangre, y los pocos sobrevivientes que quedan no tienen más opción que luchar. Si eres fan de los videojuegos cooperativos y el género zombie, seguro has escuchado de Back 4 Blood, el que pretendía ser el sucesor espiritual de Left 4 Dead, que nos pone en medio de un brote catastrófico donde la amenaza no son muertos vivientes, sino temibles infectados, mejor conocidos como los Raiden. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿De dónde salió esta infección? Y lo más importante, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sabemos que es una enfermedad altamente infecciosa que estalló con un parásito responsable, el gusano diablo. Se desconoce la naturaleza de este parásito, pero sus efectos son, como mínimo, aterradores. Reacciona con el cuerpo humano de forma diferente a otras infecciones, transformando a alguno de los zombies, llamados Raidens, y a otros en entidades monstruosas con habilidades especiales. Esto provoca que el mundo se refugie en asentamientos pequeños, con murallas fuertes y altamente protegidas. Desde uno de los muchos asentamientos a lo largo del mundo, se envían pequeños grupos a explorar y a estas personas se les conoce como limpiadores. Estos limpiadores son personas que se encargan de recolectar suministros, limpiar las calles y hacer otras tareas en medio del apocalipsis. Estos zombies muestran una agresividad extrema y son muy rápidos y ágiles, lo que los hace muy peligrosos. Todo comenzó cuando un equipo de científicos extrajo un extraño gusano de un cráter en el Parque Nacional de Pingulat, en Canadá, el cual se formó por el impacto de un meteorito proveniente del espacio exterior. Los científicos llevan este gusano alienígena a sus laboratorios para estudiarlo. Tras realizar algunas pruebas, los científicos lograron despertar al gusano, al que llamaron gusano diablo, que atacó al primer científico, quien pronto propaga la infección parasitaria rápidamente. El primer brote real ocurrió cuando el parásito llegó a las zonas urbanas. En cuestión de días, las personas infectadas experimentaron síntomas graves, fiebre, agresividad extrema y una resistencia inhumana al dolor. Luego, los cuerpos comenzaron a mutar en formas horripilantes, perdiendo todo rastro de humanidad. La infección se esparció a una velocidad imparable, y pronto las calles estaban llenas de estos seres monstruosos. El colapso es el evento catastrófico que marcó el fin de la civilización y el dominio total de los Raiden en el mundo de Back 4 Blood. Fue el momento en el que la infección se salió completamente de control y los gobiernos dejaron de tener poder, sumiendo al planeta en un estado de caos y supervivencia extrema. Las autoridades subestimaron su peligrosidad. Sin embargo, a medida que el parásito se extendió hacia el sur, comenzaron a aparecer casos de personas con una agresividad extrema, seguidos de mutaciones horripilantes. Cuando las primeras ciudades comenzaron a caer, los científicos intentaron contener la infección, pero descubrieron demasiado tarde que los Raiden no eran simples zombies, sino algo peor. Su resistencia al daño, su velocidad y sus constantes mutaciones hacían imposible una contención efectiva. Las ciudades pronto se convirtieron en zonas de guerra, los hospitales colapsaron, las fuerzas del orden fueron diezmadas y el pánico masivo provocó disturbios que solo empeoraron la situación. Algunos infectados evolucionaron en formas monstruosas como los Tallboys, los Hawkers y los gigantescos ogros, haciendo imposible el combate cuerpo a cuerpo. A pesar del uso de cuarentenas y bombardeos, los gobiernos no pudieron frenar la propagación. En un intento desesperado, muchos ejércitos abandonaron las ciudades, dejando a los sobrevivientes a su suerte. El gobierno intentó contener la situación, pero fracasó. La enfermedad se propagó a través de mordeduras, fluidos corporales o incluso esporas liberadas por ciertos tipos de Raiden. Es muy fácil de propagar este parásito. En cuestión de semanas, la civilización colapsó, las ciudades quedaron abandonadas y los pocos sobrevivientes se vieron obligados a refugiarse en fortalezas improvisadas llamadas zonas seguras.